Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y bueno, os quiero hablar del libro nuevo que acabamos de sacar, este Guía Burros Invertir con Criterio, el segundo libro de nuestra colección financiera que comenzamos con Libertad Financiera, en la que hablábamos de esos pilares básicos para conseguir la libertad financiera, y uno de ellos era pues invertir con criterio. Un libro interesante que te va a hablar de las diferentes formas de inversión sin irnos a temas demasiado técnicos, simplemente que conozcas las opciones que hay, porque además, como vas viendo en este canal, pues cada vez se complica más eso de la pensión cuando nos jubilemos, y cada vez es más importante, es más fundamental que seamos capaces de ganarnos la libertad financiera que necesitamos cuando llegue el momento de la jubilación, porque bueno, lo que estamos viendo ahora con las pensiones seguro no va a estar disponible cuando nosotros lleguemos a la jubilación. Así que conocer cómo se puede invertir con criterio, dependiendo del riesgo que quieras asumir, de tu edad, del tiempo que tengamos, de un montón de cosas, pues lo vas a poder recopilar en este libro que es Invertir con Criterio. Así que vamos con ello. Y sí, amigos, como os decía, teníamos este primer libro, Cómo conseguir la libertad financiera. Uno de los pilares era invertir. Y bueno, pues ya tenemos aquí el libro. Cuesta menos de 10 euros, 9,95. Principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Y bueno, es una guía completa de productos de inversión para construir ese patrimonio y esa libertad financiera. Como te decía, hemos querido dar un repaso a todas esas posibles inversiones que tenemos, sin entrar en temas demasiado técnicos. Es un libro para todos, es un libro incluso para chavales jóvenes que quieran ver qué opciones tenemos de inversión. Hacemos una pequeña introducción y ya nos metemos en productos de inversión. Hablamos de lo que son los depósitos bancarios, hablamos de la renta fija, la renta variable, los fondos de inversión, los ETFs que están ahora tan en boca de todos los inversores, los productos derivados, estamos hablando también de las commodities, las inversiones inmobiliarias que tanto éxito han tenido en nuestro país, las criptomonedas y los activos digitales, ¿por qué no? Los planes de pensiones, los seguros de inversión, las notas estructuradas, el crowdfunding y el P2P lending, las inversiones alternativas, inversiones en empresas y en emprendimiento. Hacemos una pequeña conclusión y luego tenemos un diccionario de esos términos que debes conocer para todo el tema de las inversiones. Como te decía, es un libro muy sencillo, está estructurado todos los productos de inversión de la misma manera. Tenemos una pequeña introducción, luego tenemos una ficha resumen que nos habla del riesgo, la rentabilidad histórica, la complejidad, las ventajas, las desventajas, ejemplos prácticos. Y dentro de los seguros de inversión, pues por ejemplo, hablamos de los seguros de vida con componente de inversión. También hablaríamos de los unit linked, que es el seguro vinculado a fondos. Bueno, pues vamos con la misma estructura recogiendo todos esos productos. Por ejemplo, dentro de las notas estructuradas, pues hablamos de los bonos estructurados, de los certificados estructurados. Bueno, pues cosas que no está mal conocer, que existen, y luego, bueno, pues tú poder decidir, siempre consultando con profesionales, pues decidir cuáles son las inversiones que más te convienen en función del tiempo que tenemos para crear ese patrimonio que necesitamos para el día que nos jubilemos. Como sabéis, tenemos que ir generando ese patrimonio, tenemos que ir generando esa opción propia para el día de la jubilación, que bueno, pues tendremos nuestra pensión. Está claro que va a ser más tarde que el resto de las generaciones, está claro que esa tasa de sustitución va a ser muy inferior, seguramente va a estar muy lejos del 80% actual. Eso quiere decir que la tasa de reemplazo, claro, tú piensas que cuando uno se jubila, pues ahora mismo esos últimos salarios está calculado que el 80% es tu pensión. O sea bueno, pues has perdido un 20% de ese poder adquisitivo. Ahora estamos hablando de una media, pero ahora esa realidad, cuando nosotros lleguemos a la jubilación dentro de 15, 20 años, no va a ser una tasa de reemplazo del 80%, igual ni siquiera del 60 ni del 50. Estaremos hablando de cifras más cercanas al 40%. Bueno, pues todo ese resto de poder adquisitivo lo tenemos que conseguir nosotros con nuestra propia acción inversora. Y para eso, pues tenemos aquí diferentes productos que nos pueden ir haciendo crecer en patrimonio.
tenemos que aprovecharnos de ese interés compuesto, de esa inversión a largo plazo que multiplica nuestro patrimonio para cuando nos jubilemos. Tenemos que tomar también, y eso es importante dentro de los productos, decisiones fiscales. Los impuestos nos van a perseguir sí o sí, esa es la única realidad que tenemos clara. No sabemos cuánta pensión tendremos, pero que hay que pagar impuestos, seguro. Bueno, pues a partir de ahí, esas decisiones de inversión también pueden tener mucho que ver con cómo vamos a plantearnos esa inversión con los impuestos que tengamos que pagar. Y poco a poco ir construyendo ese patrimonio que nos permita ser libres, tener libertad financiera cuando llegue el momento de la jubilación. ¿Que debemos conseguir la libertad financiera antes de que llegue el momento de la jubilación? Te lo recomiendo. Y es no depender de tener que trabajar esas 8 horas para poder seguir viviendo. Y eso, si nos lo planteamos desde que somos jóvenes, seguramente llegue a un punto mucho antes de la jubilación en el que ya podamos hacer que sea nuestro dinero, nuestras inversiones, las que realmente nos den lo que necesitamos para vivir, que eso sería la libertad financiera en su máximo exponente. La libertad financiera no consiste en ser multimillonario, sino consiste en no depender de manera exclusiva de mi trabajo para poder ganarme la vida. Y eso se hace ahorrando e invirtiendo y, bueno, pues reinvirtiendo todos esos beneficios que conseguimos en las inversiones. Por eso este libro, Guía Burros, Invertir con Criterio, pues te va a ayudar a conocer de una manera no muy complicada ni muy técnica las diferentes opciones que puedes tener desde ya. Además, ahora esto se ha democratizado de manera importante. Hay muchas plataformas que te van a poder permitir invertir en cualquiera de estos productos y que van a ayudarte a construir ese patrimonio cada vez más importante por la situación en la que nos vemos, económica, social, de pirámide poblacional, de prestaciones del Estado. Y lo importante es que seamos dueños de nuestro propio destino, que no dependamos del político de turno o de los problemas demográficos que puedan surgir cuando lleguemos a estar jubilados. Así que te recomiendo estos 2 libros. Este sería El Principio, en el que hablamos de las bases, los pilares y cómo construir ese patrimonio que nos permita tener la libertad financiera, y Invertir con Criterio, que es uno de esos pilares y nos va a dar esas ideas, ese conocimiento básico de los productos de inversión, con sus riesgos, sus ventajas, sus desventajas, que nos pueden ayudar a crear esa cartera, a crear ese patrimonio que el día de mañana solucione cualquier tipo de problema con las prestaciones públicas o, bueno, nos ayude en cualquier circunstancia de la vida. Ya sabéis, 9,95. Si pedís los 2, no hay gastos de envío en borjapascual.tv. Y si, bueno, lo compráis en las tiendas, pues ya os digo, 9,95, la mejor inversión que vais a poder hacer para vuestro futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os recomiendo estos 2 libros y te pido que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es seguir avanzando en todo esto que tiene que ver con la empresa, el autónomo, el patrimonio, los impuestos, la libertad financiera, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.